Estamos de vuelta y tengo a Rodolfo de la Torre con nosotros. No voy a hablar contigo, Rodolfo. ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, un gusto. Del INE, pero de algo parecido. El día de ayer se nombraron integrantes del Consejo de Coneval, que es un órgano técnico donde hay especialistas en el tema de medir pobreza. ¿Cómo se llama el órgano? Bueno, el que nombró a los consejeros es el Consejo Nacional de Desarrollo Social, que consta de los secretarios de Desarrollo Social de las entidades federativas y también los representantes de las comisiones de Desarrollo Social del Congreso y parte del gabinete. Y este es un órgano que está sobre Coneval, que le ayuda, pues, en efecto, a que no se manipulen los datos de pobreza, no se mienta en el tema, pues, de si hay reducción o no, de los indicadores de vulnerabilidad en el país, en fin. Y pues yo venía escuchando que así como venía Morena listo para agandallarse los 4 asientos del INE, también Morena estaba listo para agandallarse los asientos del Coneval, porque pues le convenía controlar la medición. Y de pronto ayer pues yo veo varios nombres que no me parecieron nada mal, ¿no? Es decir, Guillermo Sejudo, pues es un evaluador de Coneval muy crítico, por cierto, te recordarás. Así es. De la cruzada contra el hambre. Así ¿no? es. Claudia Maldonado, que justamente es un especialista en el tema de políticas públicas. Armando Batra, que tiene quizás su filia ideológica, pero al mismo tiempo es un intelectual reputado. Es decir, ayer por lo menos con Coneval yo quedé tranquilo. Me gustaría mucho oír tu opinión, porque esta es tu materia. Sí, efectivamente. Bueno, primero el proceso. Hay que entender que el órgano que decidió quiénes van a ser los nuevos consejeros, pues es un órgano en donde están representados todos los partidos políticos a través de los gobiernos de los estados. Incluso también hay que considerar que hay una par de representaciones de las asociaciones de municipios. Y para ponerlo muy claro, de los 45 votos que hay para elegir estos consejeros, Morena solamente tenía alrededor de 12, máximo 15. Y esto significa que no podía simplemente avasallar en ese órgano, como puede hacerlo, digamos, cuando se requieren mayorías simples en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que aquí hubo un compromiso y afortunadamente me parece que un compromiso no necesariamente político, porque pues no se le conoce filiación partidista a, por lo menos los que tú has mencionado, que son Guillermo Sejudo, del CIDE, y Claudia Maldonado, que hasta el momento está ahí. Y por supuesto Armando Bartra es diferente porque él sí ha declarado que pues él trata de impulsar el proyecto del presidente. Pero eso no quiere decir que descalifique sus credenciales académicas, que son bastante notorias, ¿no? Me parece que en el balance es una buena decisión. Claro, habrá que confirmar que efectivamente la beta crítica de los tres, porque en distintas formas lo han tenido, pues se traduzca en un trabajo riguroso y crítico de pues las mediciones de pobreza, para empezar, de los programas sociales a través de una evaluación rigurosa, no de opiniones, y por supuesto de propuestas hacia futuro para que se oriente la política pública. Pero estás tranquilo, ese órgano seguirá haciendo un buen trabajo. Cuando salió Hernández Licona se tenía mucho temor de que fuese cooptado por intereses políticos. Se ha escampado ya ese temor, esa desconfianza. No hay que dejar de observar lo que pasa en el Coneval, pero sí efectivamente el hostigamiento que hubo, que comenzó siendo presupuestal, de un recorte profundísimo a la estructura de Coneval, se atenuó. Y esto que pues sí algunos observadores temían podía llegar a una situación realmente pues muy desbalanceada en términos de quiénes iban a integrar el órgano, creo que quedó despejada. El día de hoy habrás oído al presidente con un discurso que ha repetido en distintos momentos, pero hoy fue enfático al decir que el crecimiento con los niveles de corrupción que teníamos en la obra pública, en la inversión pública, pues estaba llevando a que todo funcionara muy mal. Y que en efecto pues ha metido mano para disminuir la corrupción, para corregir los procesos, para limpiarlos. Y que bueno, eso va a hacer que en el futuro, si crezcamos con mucho mayor salud. Y aquí mezcla conceptos que son de tu ámbito, de la economía, con conceptos que el clásico llamaría de economía política.
Vamos a ver. Entonces, a ver, te pido una reflexión sobre esta parte del discurso de esta mañana. Crecer con niveles de corrupción como los que teníamos es un crecimiento enfermo. Estoy más o menos citando al presidente hoy en la mañana. Creo que a grandes rasgos el presidente tiene un diagnóstico adecuado si además agregamos que otros elementos de este crecimiento lo que hacían es que no incluyera a la mayor parte de la población en desventaja. Por supuesto que la parte de corrupción es importante, pero también el tipo de crecimiento en donde había muy poca competencia, había, pues, digamos, grupos de poder, grandes empresarios que crecían, pero no generaban un empleo, digamos, muy amplio en la economía, pues hacía que ese crecimiento no generara redistribución. Si ese crecimiento se enfoca a la mediana y a la pequeña empresa a través de políticas públicas adecuadas, que pueden incluir, por supuesto, el combate a la corrupción, se puede tener un crecimiento diferente. Muchos me temo, sin embargo, que el combate a la corrupción no es suficiente. Se requieren políticas públicas que no únicamente eviten esta captura de rentas por parte de unos cuantos, sino que brinde condiciones a la pequeña y mediana empresa para que se expanda y vaya generando empleo de formalidad incluyente. Te doy una cifra, una noticia que acaba de dar el INEGI es que la tasa de informalidad en el trabajo bajó, pero bajó 0.4%, de algo así como 56% a 0.56, 55 y fracción. Más o menos es el orden de magnitud. Seguimos teniendo una economía mayoritariamente informal. Y el cálculo sencillo que se puede hacer con esto es que tardaríamos 140 años a esa tasa de reducción en eliminar la informalidad. Entonces, por supuesto que el combate a la corrupción es importante, pero hay que hacer otro tipo de cosas que son de otro corte. Déjame nuevamente hacer economía política. A ver, los gobiernos mexicanos han sido muy eficaces para establecer pactos con quienes concentran la mayoría de los instrumentos de producción. Es decir, si le hacemos caso a Esquivel, hoy pues importante funcionario en el Banco de México, el 9% el 10% de la economía está en manos, perdón, el 60% de la economía está en manos del 10% de los capitales en nuestro país o de la población en nuestro país. Sí está fuerte, ¿no? Sí. De cada peso que se produzca, 60 centavos vayan a dar a las manos de 1 de cada 10 mexicanos, creo que sí es un problema. Y ayer vemos en la cena que otra vez este 10%, ¿no? Ni siquiera 10, pero el 1% estaba ahí sentado. Son los que ponen los boletos para la rifa. Y yo no sé, pero en esta cosa donde lo del avión era una metáfora, ¿no? Para acabar con la ostentación, pues su solución es una metáfora de que los poderosos siguen a cargo de este país. Y esos no le han apostado a la inversión, ¿no? O sea, yo no veo que haya una derrama de inversión importante. Y segundo, esos no son los empresarios medianos y pequeños que serían los que echarían a andar la economía. A ver, ¿qué está pasando en esa fotografía de anoche? Perdón si lo reduzco ahí. ¿Otra vez ya se entendieron los ricos con el poder y se acabó el tema? Bueno, si siguiéramos la idea del presidente de separar el poder político del poder económico, ayer tuvo un retraso esa separación por una cena, rifa, y porque estaban reunidos ahí personas que, si tú mides su riqueza, fácilmente yo creo que alcanzan el 6, 7, 8% del Producto Interno Bruto. No, pero Slim solamente pesa el 6%, ¿no? O sea, yo creo que es más que eso. Es un poco más de ese 6%, el conjunto de esos multimillonarios. Slim, y eso quizás sea sujeto de otra conversación, ha venido reduciendo su lugar en los más ricos del mundo, junto con otros. Ya no somos digamos, mancha de riqueza en medio de la pobreza que solíamos ser. Todavía hay un problema de desigualdad serio. Pero a lo que voy es que justamente eso te da la sensación de que se trata de ir por el camino fácil. Pues es lo más sencillo reunir a los grandes capitales a la mesa, en lugar, por ejemplo, de hacer una reforma fiscal o de generar condiciones de competencia que requieren afinar regulaciones y hacer un trabajo muy fino en cada uno de los mercados para que ahí
se genere otro tipo de crecimiento en la economía. Entonces sí, me da la sensación de que pues esto no abona la credibilidad del presidente en cuanto a su objetivo y sobre todo no abona mejores condiciones de competencia en la economía, porque pues es más fácil hacer una concertación como ocurría en los años 80. Sí, es el pacto de solidaridad de los 80, el pacto de Salinas. Sí. Es decir, es más fácil invitar a 75 a cenar que mandarle señales a miles y miles de empresarios que no les llega, a ellos no les derrama, digamos, el entusiasmo. Y yo me pregunto si la baja de perspectivas en crecimiento no se debe a que esos otros actores que son fundamentales para el mercado y la economía mexicanos no se sienten convocados a invertir, a apostar, pues porque otra vez son los más poderosos los que tienen acceso al picaporte. Por supuesto, la inclusión no es solamente de la población en general que trabaja para obtener un ingreso, es también de los pequeños empresarios para que en los mercados tengan un trato no desigual, en donde puedan competir por su esfuerzo, por su calidad, por su precio. Ya la Comisión Federal de Competencia Económica en el pasado, pues ha mostrado que esa falta de competencia puede costar entre 50% y 90% de elevación de los costos de cosas tan elementales como los alimentos. Entonces, ahí es donde se requiere un trabajo de política pública, más que de política, muy fino. Pero que cierra con esta pregunta. No es lo mismo hacer política con la alta burguesía que con la burguesía. Tradicionalmente el gobierno en México, no importa su signo, ha sido bueno para hacer política con la alta burguesía. Lo que ha faltado es hacerlo con la burguesía, a secas. Y yo ahí sí distinguiría, cuando se refiere el presidente de los fifís, ¿se refiere a la alta burguesía o a la burguesía a secas? Pues ya es difícil saberlo, porque pues como invita a cenar a estos empresarios, no sé si haga en esa cena distinciones del tipo que tú mencionas. Pero sí, efectivamente, se requiere una política pública centrada en aquellos emprendedores que pues no se pueden entender de buenas a primeras con el poder político porque no tienen el derecho de picaporte. Y además, quizás lo que les interesa es que no los asalten, no haya algún tipo de problema. Ante el juez y el juez no venda las sentencias. Blancos, el sistema judicial que puedan cobrar cuando les deben. Todo ese tipo de cuestiones tienen que modificarse para que funcione ese segmento. Los demás pues, tienen posibilidades de financiarse abogados o de ponerse de acuerdo con los poderes públicos, federales o locales, y arreglar muchas de sus situaciones. Y esos son los pequeños y medianos empresarios los que están generando cerca del 60 a 70% del empleo. Ahí está nuestro talón de Aquiles. Sí, si vas a Jalisco, el 80% del empleo viene de mediana empresa. Sí. Yo no conozco el dato nacional, pero dices tú sobre el 60%. Sí, aproximadamente, porque estamos hablando de que las grandes empresas tienen un uso de la tecnología que les permite ahorrar una gran cantidad de trabajo. En cambio, las pequeñas y medianas empresas, pues, digamos, tienen un uso intermedio de eso. Cuando y tú tienes una empleos. buena relación de mercado, una buena relación con el pequeño y mediano empresario, lo estás teniendo con los trabajadores que están ahí. Indirectamente pasas el beneficio de crecer tu empresa, a crecer el empleo, mejorar las remuneraciones. Porque, por ejemplo, los aumentos en el salario mínimo, pues los primeros que lo pueden aplicar son las grandes empresas, que no les representa un costo importante. Las medianas tal vez lo hagan, las pequeñas ya sufren y son las que luego se van a la informalidad. Muy bien, Rodolfo de Toro, muchísimas gracias. Seguimos reflexionando sobre la economía de este país todos los jueves. Gracias. Un gusto. Por tu opinión, gracias por tu análisis. Vamos a corte, de regreso. Vamos a hablar de la Ciudad de México. Las bandas de crimen organizado, ¿de qué tamaño son? ¿A qué empresas criminales nacionales están afiliadas? ¿Hay crimen organizado en la Ciudad de México? La pregunta tiene desde luego ironía. Vamos a corte, regresamos.